Saludos, una vez más, bienvenidos al canal Hecho Nuevo TM. En esta oportunidad tendremos la segunda parte de la conferencia Duelo Post-COVID, pero abordaremos el conversatorio como resultado de las preguntas presentadas por los participantes en esta conferencia. Allí el psicólogo Aarón Espinosa, junto a los psicólogos José Gregorio Liendo y Avi Sánchez, estarán dando respuesta a las preguntas hechas o formuladas por los participantes en la conferencia. Una vez más, bienvenidos a Hecho Nuevo TM. No te pierdas esta publicación, síguela hasta el final. Muchas gracias, doctor Aarón, por su exposición en esta tarde. Creo que usted estaba en un espacio público, Aarón. Sí, porque estamos desplegados que hay un estado de alerta amarilla por las lluvias, entonces salimos de la ciudad y estamos en otro estado, entonces bueno, todo se complicó un poco. Ok, muchas gracias. Así que entonces pedimos las disculpas consabidas por esa situación, por el tipo de interferencia, ya que están en su proceso de emergencia allí en la Cruz Roja. Gracias por sus planteamientos, Aarón. Y no sé si el doctor José Gregorio, Avi, quisieran agregar algo al respecto antes de pasar a alguna pregunta a la sala. ¿Está bien? Un momento, hermana Marta. Yo quisiera dejar claro que los procesos de las fases del duelo y de las tareas son muy particulares de cada persona. Hay personas sumamente rápidas, hay personas lentas, hay personas que pasan de una fase a otra y luego se regresan tal como lo dijo Aarón, pero que esos momentos, esos picos emocionales son diferentes de persona a persona y eso debe quedar muy claro para no establecernos una sobreexigencia de nosotros a nosotros mismos o de nosotros a otras personas a quienes queremos ayudar. La mejor ayuda, como lo dijo una de nuestras participantes acá, es escuchar activamente a alguien, es estar allí al lado, en silencio, pendiente de lo que ella quiere expresar. Muchas gracias, Javi. Amigo José Gregorio, ¿quisieras agregar algo? Ok, no, lo que quería era compartir algo, que es un complemento de la exposición muy buena que hizo Aarón, y es que hay un elemento también bien importante entre todo lo que tiene que ver el duelo, que es la comprensión, yo la llamo la comprensión espiritual, que la persona puede ir teniendo posterior a un proceso de pérdida. Yo trabajo con una escuela de psicoterapia que se llama logoterapia, pero que aunque fue creada por Viktor Frankl, quien sobrevivió a 4 campos de concentración, tiene un sentido muy arraigado en la escritura. Y es que toda pérdida, todo dolor, todo sufrimiento no escapa de un propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, parte del proceso de recuperarnos emocionalmente ante las pérdidas, además de pasar por estas etapas del duelo, que como muy bien dijo Avi, que cada persona es única, cada persona experimenta el dolor de una manera particular,
pero nos toca también a cada persona darle un sentido propio, espiritual, de qué propósito tiene o tuvo esa situación que nos tocó vivir a nosotros. Y eso es parte del acompañamiento. Y hay un ejemplo que tal vez tiene que ver con una de las preguntas que nos hicieron al principio. En el libro de Ezequiel, capítulo 24, Dios le dice a Ezequiel que aquello que él más ama lo va a perder. Y Ezequiel tiene una pérdida de su esposa. Dice que él le comunicó al pueblo las palabras del Señor y que a la tarde murió su esposa. Y aunque el texto es fuerte porque Dios al profeta le dice, no expreses tu duelo, no expreses tu llanto de la manera particular como cualquier persona la expresa, pero sí le dijo que lo expresara, le dijo gime, clama, pero fue una forma que Dios utilizó para que el pueblo pudiese entender el duelo, el dolor tan fuerte y profundo que Dios también sentía por la deshonra que había recibido su pueblo. Y por la forma como iba a ser tratado la ciudad y el templo que él había hecho con tanto amor para su nación. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay una significación espiritual y que, aunque no seamos creyentes, podemos descubrir en nuestra vida para qué de ese dolor. Y eso es el proceso. Y hay un propósito, hay un para qué. Y solo para no ser más largo, lo que les quiero decir, hay una expresión muy tremenda en el libro de Santiago, al final, cuando habla de Job y de su sufrimiento. A mí me llama la atención lo que dice Santiago, pero Santiago le da una interpretación a lo que sufrió Job. Santiago dice, y al final de todo entendemos que el Señor es muy bueno y compasivo. Entonces, llegar a esa significación de la pérdida, el sufrimiento, el dolor, como una muestra de la bondad de Dios, también es un proceso espiritual que va a contribuir a nuestro crecimiento. Quería decir eso. Muchas gracias, José Gregorio. La verdad es que es un excelente aporte, pues contribuye a entender especialmente el fin de ese momento que no es tan agradable como ya lo han expresado ustedes y que de alguna forma, de alguna manera, pues tiene un objetivo específico por parte de Dios. Aro. Sí, muy importante lo que dijo el doctor José Gregorio. Y felicito el aporte, pues, porque hay una dimensión que es el dolor que C.S. Lewis, por ejemplo, escribe que es un espacio donde la humanidad tiene un problema que lo hace mirar al cielo buscando ayuda. Y entonces, por muy grande o pequeño que sea el dolor, siempre compartimos nosotros la esperanza de que lo hace mirar al cielo buscando ayuda. Y entonces, por muy grande o pequeño que sea el dolor, siempre compartimos nosotros la esperanza de que la persona no va a estar desamparada. O sea, si usted tiene una situación que le ha generado un dolor muy profundo, busque tener paz en su alma, tratando de decirle a Dios sus inquietudes y sus preocupaciones, porque Él escucha. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, como mencionaba, el caso de Job es muy fuerte el ejemplo, porque llega un momento que ha perdido tantas cosas y está con una enfermedad, con unas costras que le rodeaban toda la piel, todo el cuerpo, y entonces la esposa
se acerca y le dice, bueno, maldice a tu Dios para que te mate y muera, porque eso no había como por dónde meterle mano a esa situación. Pero vemos que siempre hay una respuesta oportuna de Dios y nunca nosotros tenemos un compromiso de apoyar a las personas que están sufriendo y en una situación de angustia y desasosiego. Sin hacer propaganda, pero una de las misiones de la Cruz Roja Internacional es ayudar a aliviar el dolor en los mayores. Okay. Entonces, es importante que veamos que es un tema que conmueve tanto y debe movernos a ayudar a otras personas, que hay organizaciones estructuradas para estar en todos los países ayudando a que la gente no esté sufriendo. Okay. No debemos ser insensibles. Muchas gracias, Aaron. Ner, te encargué para la parte que tiene que ver con el chat. Hay comentarios, preguntas en el chat que quieres lanzar a la mesa para que nuestro panel acá, que hemos convertido ya panel a Avi, Aarón, José Gregorio y algún otro psicólogo presente, puedan ayudarnos a manejar esa información. Sí, buenas tardes. La hermana Matilde comenta que ella perdió a su hija hace 10 meses en un deslave en Táchira, acá en Venezuela. Estaba en un campamento juvenil y hubieron 10 chicos de la iglesia que fallecieron, incluida su hija. Y bueno, ella comenta que hay días que se siente tan triste que solo quiere llorar, que tiene confusiones bíblicas, que se las he preguntado a Dios que no ha entendido, si ellos al morir van a la presencia del Señor o solo duermen. Es una cantidad de preguntas que ella tiene, todas alrededor de esta situación, que la verdad es que es bastante lamentable. Y bueno, sería chévere poder escuchar un poco qué pueden decir al respecto nuestros especialistas, dado que es un caso específico de duelo, no necesariamente relacionado al tema del COVID directamente, pero que sí amerita atención por lo que comenta la hermana. Gracias. Avi, Aarón, José Gregorio, ¿quisieran comentar algo? Adelante, Aarón. Regularmente explicamos que hay algunos factores que hacen más difícil la aceptación y el trabajo del proceso de duelo. Una es los grupos de edad, o sea, las personas jóvenes o los niños. Cuando ocurre un deceso, psicológicamente la herida es más profunda porque, como dicen los españoles, es contra natura. O sea, se muere la gente que tiene más edad primero. Y entonces psicológicamente no lleva a una crisis de cómo es posible que eso vaya a poder ocurrir. El otro evento es que mientras más personas sean, es más profunda la herida del impacto de las muertes. En este sentido, esa tragedia de esos muchachos que fallecieron en esa inundación en un campamento en Táchira fue muy controversial, porque entonces la respuesta de la gente hicieron mucho daño también, que hacían esos espacios, que porque van a escoger unos sitios apartados. Entonces los familiares han sufrido emocionalmente por el manejo público de esa tragedia, y no ha habido recato en respetar el dolor por las muertes. Entonces también lleva la parte existencial de que una cosa importante que nosotros debemos considerar es que Dios solo sabe los propósitos de las acciones de lo que ocurre. Y entonces a veces es sano no preguntar el por qué, sino cómo puedo yo manejar este dolor tan grande, cómo puedo yo sobreponerme a este dolor, a esta ausencia tan grande, cómo puedo yo honrar la muerte de este muchacho que
pertenecían a la iglesia y tenían una fe, un testimonio público. ¿Cómo puedo yo compartir con otras personas el propósito de vida tan grande que llevó a estos muchachos a ese campamento? No para buscar la muerte, pero sí en un compromiso de una vida con un testimonio público, con alejarse de cosas que la Biblia plantea que no son adecuadas. Entonces, manejarlo así nos ayuda a poder hacer acciones que nos van a traer bendición, que nos van a traer alivio, que nos van a permitir que Dios de alguna manera trate con nosotros en nuestro espíritu y va a poner personas cerca para que nos ayuden y nos colaboren en este momento de dolor tan grande. Con mucho respeto. Okay. Muchas gracias, Aarón. No sé si Avi, José Gregorio quieren agregar algo. Aló, por aquí, Tomás. Sí, adelante, José Gregorio. Sí, yo quería compartirle pues a la hermana de verdad que lo que ella pasó es una tragedia, ¿no? Cuando un grupo de jóvenes y en una actividad cristiana y fallece un grupo de personas, un grupo de muchachos, como lo dijo muy bien Aarón, uno espera que muera, por supuesto que mueran primero nosotros, los adultos, las personas mayores, no los jóvenes, no la juventud. Pero en medio del dolor, es entender que penosamente la muerte es un hecho que nos ocurre a todos y que los cristianos no estamos ausentes de esa realidad. Ahora, desde el punto de vista ya no de la psicología, sino del punto de vista de la fe, podemos estar seguros. Isaías 57 dice que de delante de la aflicción es quitado el justo, y quién sabe que el Señor es quien le está librando de un mal más difícil. Esa es una parábola, Isaías 57. O sea, cuando a una persona cristiana, por lo más inverosímil que nos parezca a nosotros e incomprensible que nos parezca a nosotros, eso que está ocurriendo está dentro del plan de Dios. Y espiritualmente podemos estar seguros que ellos están con el Señor. Y como yo le comentaba al principio al pastor Tomás, en Hechos capítulo 12 dice que Herodes mandó a matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan, y puso preso a Pedro. Los dos eran cristianos. Uno fue preso, fue rescatado milagrosamente, pero Santiago, Jacobo, hermano de Juan, fue asesinado. No sabemos por qué pasan cosas tan disímiles, tan diferentes a personas cristianas, pero nos pasa. Entonces, pero podemos tener la confianza que en el Señor hay esperanza, aún más allá de la muerte, como dice el rey David. Tú me conducirás más allá de la muerte. Lo otro que quería señalar a la hermana, que en relación a su dolor, es que vivir un proceso de duelo no significa que no nos va a doler. Vivir un proceso de duelo no significa tampoco que va a llegar un momento en que no sentimos dolor. Realmente el dolor está allí, el dolor permanece. Y hay una frase de una persona que yo escuché en una ocasión en una conferencia de duelo, que nunca se me ha quitado la cabeza. Ella decía: en la tristeza, en el dolor, pervive el amor. ¿Por qué me va a doler siempre una muerte de alguien que amo? Porque es otra forma de expresar el amor que Dios me dio hacia esa persona. Entonces, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, está perviviendo el amor que Dios puso en su corazón
hacia su hija, que ella lo disfrutó y que ahora usted puede, como creyente en el Señor, transmitir ese amor. Wow, wow, wow. Muchas gracias. Ah, estaba levantando la mano Karina de Sousa. Luego, Ner, nos compartes algunos de los otros comentarios o preguntas en el chat. Bueno, John, por favor, adelante, John. Mano, Tomás, quería hacer una pregunta en el caso de, en la diapositiva donde dice que encontrar una conexión perdurable con la persona fallecida. El tener algo de una persona que ha fallecido no aumenta el dolor, no aumenta sí, el dolor en la persona de haber perdido a un ser querido, teniendo un recuerdo ahí en el presente, en el momento. No sé si me Gracias. hice, no sé Sí, si, sí, está clarito porque en realidad Aarón habló de esa conexión. Aarón, la pregunta de John, ese recuerdo, ese objeto, en lugar de aliviar el dolor, ¿lo aumenta? Bueno, en la práctica no, porque como explicaba Abby, cada persona va viviendo ese momento de acuerdo a su cultura, su aprendizaje, ciudad, la ciudad y el país donde vive, pero hay inicialmente un anhelo muy fuerte de que esté la persona y ya se fue. Hay luego un momento en el que tener contacto con sus posesiones da tranquilidad porque es un recuerdo material de la existencia de alguien que no hay manera de explicar quién es. Entonces, nos hemos encontrado siempre a lo largo del tiempo que cuando las personas en su tristeza inicial se deshacen de todo lo que les recuerda a la persona, luego entran en una crisis muy grande porque existencialmente sienten que no pueden a diario tener una prueba física de que esa persona existió. Entonces, se le recomienda a la gente que lo que sea muy doloroso tenerlo en la mano ahorita, lo ponga en una caja, pero la guarde, sepa dónde está, porque más adelante, más tarde que pronto, va a necesitar poder revisar los recuerdos materiales de la existencia de esta persona en su vida, y eso va a ser un regalo emocional porque contactar de nuevo objetos que lo vinculan con los recuerdos de algo intangible que ya no existe, porque ni siquiera tener la ceniza en el envase del crematorio no significa un ejemplo de lo que fue esa persona. Eso es la expresión mínima de la materia física del cuerpo de ese ser. Pero no, no es un rompecabezas que le va a formar la foto de la persona. En cambio, las cosas que el reloj, un bolígrafo, la cédula, el carnet de identidad, le van a traer más recuerdos vívidos y conexión emocional con la persona. Pero cuando ya las personas han avanzado en su proceso y el llanto no es doloroso, es la descripción técnica de cuándo puede eso ser un aporte positivo para la persona que sobrevivió a una pérdida. Gracias, Aarón. James, hoy, por favor. Sí, bueno, gracias por la ponencia, bien interesante. Viendo la lámina que habla sobre las fases del duelo, veo que la fase número 4 es la fase de la reorganización.
me gustaría escuchar de los hermanos ponentes algunas propuestas prácticas que puedan recomendarse a la persona que pasa por el proceso de duelo en esa fase específicamente para reorganizar. Gracias, James. Se le cayó la conexión, pero está bien clara la pregunta. Aún está asociada también a la pregunta que el pastor Botelo y Lucas estuvieron haciendo, especialmente con respecto a la pérdida de sus esposas y cómo hacer ahora que han tenido ese tipo de circunstancias. Aarón, Avi o José Gregorio ya les han reconocido como parte del panel de esta tarde, así que alguno de los tres, por favor, ¿qué tareas pudieran desarrollar en ese proceso, en esa cuarta etapa de reorganización? Sé que Aarón mencionó algunos elementos con los cuales pudiera trabajar la persona, pero no sé si Avi, José Gregorio y aún el mismo Aarón quieren agregar algo al respecto. Esa era tu pregunta, ¿verdad, James? Sí, correcto. Ok, adelante, Aarón. Sí, en la parte doméstica se le recomienda a las personas que revisen todas las tareas relacionadas con el pago de la electricidad, el agua, condominio, los servicios de la casa que hay que pagar mensualmente, porque muchas veces la persona fallecida hacía muchas tareas relacionadas con la operatividad del hogar y hay inicialmente un rechazo a tomar esas tareas porque la hacía la otra persona. Entonces, se le recomienda a las personas que están alrededor de alguien que quedó solo porque falleció su pareja, que inicialmente lo ayuden a ponérsele a la orden para hacer la cancelación de sus servicios, porque el que quedó solo eh, está en una adaptación y tomar asumir el rol de la otra persona inicialmente es doloroso, pero va a colapsar la vivienda si no se hacen los pagos necesarios para que la electricidad fluya, para que el agua siga, para que el condominio esté pagado, se pueda botar la basura, todo eso, en la compañía de cable, lo que sea. Entonces, eso es ajustar los roles un poquito para que siga funcionando el hogar. Y la otra es, de alguna manera, esta tarea se la pongo yo a las personas, que le digan a las personas que son importantes en su vida, que se encuentran. Si no han sabido de la muerte de su ser querido, que se lo digan, porque es importante repetirlo porque nos duele. Y a veces las personas cercanas no hablan de la persona que falleció por temor a generarle tristeza a la persona que sobrevive. Entonces se rompe la comunicación porque lo tratan como un loco. El que queda siente que se le olvidó, que no existe la persona que murió, y eso le da más dolor. Entonces, esa es una tarea que yo le pongo a la gente, a toda la persona que sea importante, cercana a él, que a usted le parece que no sabe que se falleció su ser querido, dígaselo para que puedan conversar y la otra persona expresarle su. Y lo ayuda también a que las personas, si no se habían enterado, bueno, se enteren directamente por eso. Entonces, Okay. Suma. Gracias, Aarón. Avi o José Gregorio, ¿quisieran agregar algo con respecto a ese proceso de reorganización? Sí, para complementar lo que Aarón estaba compartiendo, yo siento que culturalmente hay como un rechazo a la expresión de dolor y de allí esas ideas culturales de no hablar del fallecido, de no llorar, de no retomar cosas.
un montón de ideas que no son sanas emocionalmente. Lo sano es hablar de lo que nos está preocupando, de lo que nos está ocasionando el dolor, llorarlo. Tantas veces tengamos deseos de llorar, lloremos. Hay culturas que cuando ven a la gente llorar en la calle, eso es, ay, ¿cómo se le ocurre? ¡Qué pena! No, o sea, si te da ganas de llorar en un centro comercial, llora en un centro comercial. Si te dan ganas de llorar en la calle, llora en la calle, en la plaza, en la habitación, en la cocina, donde venga ese flujo de emoción, llora, porque la expresión del dolor va siendo sana y va ayudando a reacomodar todas esas ausencias, esas cosas que la persona ausente hacía. Entonces nos vamos ya acomodando, reorganizando nuestra vida y asumiendo esa ausencia, y entonces podemos continuar con la vida, lo que no significa que nos deje de doler. No vamos a dejar de sentir nostalgia. Lo que tenemos por delante es un aprendizaje para seguir viviendo con ese dolor, para seguir viviendo con la ausencia del ser querido. Muchas gracias, Javi. José Gregorio. Y bueno, completando lo que han dicho nuestros compañeros, ¿verdad? Yo creo que en ese proceso hay que entender que van a haber altos y van a haber bajos. Cuando uno quiere reorganizarse y uno empieza como a darle orden nuevamente o entrar en una nueva forma de cómo vivir sin esa persona, entender que voy a tener altos y bajos y tomar tiempo para dedicar, como nos explicó también Aarón en algún momento, de hacer actividades de crecimiento en cada una de las áreas, sea nuestro aspecto físico, sea nuestra área de salud física, nuestra área de salud emocional, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra capacidad de vinculación, nuestra capacidad social y nuestro crecimiento espiritual, como dedicar un tiempo para reorganizarnos en cada una de las áreas. Hay un material que yo voy a poner a la orden, Tomás, que te lo voy a mandar. Por favor. El año en que ocurrieron en Venezuela las lluvias muy fuertes y que hubieron muchos damnificados, yo recibí la autorización del doctor Gilbert Brenson Lazán, que él creó 2 materiales de cómo uno se llama 50 cosas para hacer después que te levantas de la muerte de un ser querido. Y otro es cómo ayudar a sobrevivir el dolor a los niños. Son 2 cartillas. Yo te las voy a hacer llegar para que el que las quiera las pueda utilizar. Eso lo trabajo yo, bueno, a nivel personal, mi familia y con personas que ayudamos, para que está la orden. Muchas gracias, José Gregorio. Una pregunta, José Gregorio, Aarón, Avi, creo que son los 3 psicólogos que están acá en el momento. Están a la orden por si alguno de los participantes quiere contactarle y conversar un poco más cercano este tema sobre el duelo, la pérdida, pues algunos de ellos acá han expresado que están en ese proceso de duelo. ¿Tienen ustedes ese espacio para ellos? Completamente Sí, claro. disponible. Sí, de acuerdo. Ok, Sí, ya saben. incluso me parece que sería bueno tener en mente una actividad más específicamente abordando esas situaciones del acompañamiento en duelo a personas con una pérdida específica. Podría ser la próxima acción inmediata. Ok, el doctor José Gregorio tiene un tema muy interesante, lo escuché, me pareció vital, que tiene que ver con el trabajo del dolor. No sé si José Gregorio está disponible
y poder invitar a nuestros amigos, hermanos, colegas que están acá y tener una conferencia contigo, José Gregorio. Bueno, sí, Tomás, cómo no. Lo que tenemos que organizar el tiempo y con mucho gusto, claro. Ok, nos das la oportunidad que tengas en tu calendario y organizamos la actividad, este grupo, para poder hacerle llegar esa información e invitarle al respecto. Muchas gracias, José Gregorio. Ner, ¿hay alguna otra pregunta en el chat? Agradezco la gentileza de nuestros amigos y hermanos, también su paciencia y su tiempo de estadía acá en esta conferencia. Adelante, Ner, luego John. Realmente a través del chat más que todo se ha expresado la intención de varios participantes de obtener el material que se ofreció, las cartillas. Las otras eran básicamente un seguimiento a algunos de los comentarios, más no alguna pregunta. Sí, al comenzar la actividad, un hermano comentó sobre los procesos de duelo por enviudez, por perder a un cónyuge. Y bueno, yo creo que dentro de lo que dijo Aarón, quedarían contemplados dentro de lo que pudiera ser una actividad para pérdidas específicas. Entonces, tal vez por ahí se pudiera canalizar. Ok, muchas gracias. John. John. Bendiciones. Adelante, Claudia. Una pregunta. ¿Sabe cuando hay una pérdida de alguien, por lo general, hay cosas que uno no hizo con esa persona? Queda como eso si yo lo hubiera hecho, si le hubiera prestado más atención, si hubiera dedicado más tiempo. O sea, ¿qué cosas hacer? No sé si eso es culpa, no sé, o qué hacer con ese sentimiento que no sé cómo se define. Esa es mi pregunta. Y la segunda es, muchas veces hay personas que en las fases del duelo hay una parte donde, no sé si también tiene que ver con la culpa, que empieza a sentir a la persona viva y dice que la ve, que la persona la abraza. No sé si es porque quiere mantenerla allí o porque ya hay otra cosa mental, o no sé. También me gustaría que me explicara qué es lo que sucede en esos casos. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por su pregunta. Creo que por hoy pudiéramos cerrar con esa pregunta. Voy a preguntarle pasarla a Avi, José Gregorio o Aarón al respecto. Adelante. En la práctica se ha comprobado, pues, con la parte del apoyo en los instrumentos de medición, de la respuesta de los músculos, y lo que es imagenología, se ha estudiado mucho en las funciones del cerebro en momentos que las personas realizan tareas de recordar y todo eso. Y la explicación más amplia que se ha logrado estructurar es que el cerebro tiene una programación que el mandato es proteger emocionalmente a la persona. Entonces la mente tiene acceso a todos los archivos de los recuerdos y puede generar en algún momento una alucinación en la que la persona ve al fallecido, escucha que se está haciendo el café como lo hacía a las 5 de la mañana, aunque ya murió. Y esa es la explicación más sana científica que hay con respecto a esa experiencia que tienen las personas con respecto a personas fallecidas en su proceso de adaptación del duelo. De hecho, tiene una función que es bondadosa de evitar que la persona sufra tanto y se la muestra visualmente. Pero es una alucinación, es una fantasía. Sin embargo, le provee a la persona de una tranquilidad, un soporte, un apoyo que lo aleja de un dolor muy fuerte. Y es la conclusión en las investigaciones de la parte como de acompañando el dolor, de
con lo de psiconeuroinmunología y esas investigaciones de los procesos de los órganos en activación del cerebro en un momento específico. Gracias, Aarón. Avi o José Gregorio, ¿quieren complementar algo? Bueno, amigos, quiero en lo personal agradecerles por Disculpa, Tomás. Adelante, Avi. La primera parte de la pregunta que hizo Claudia es positivo, y si yo hubiese, es culpa, ¿sí? Y de cualquier modo, tenemos que entrar en un proceso de perdonarnos a nosotros mismos, no haber realizado aquello que podríamos haber hecho con quien se fue. Y si lo queremos hacer simbólicamente, lo podríamos realizar. Un simbolismo donde vamos, qué sé yo, si era a la playa, voy a la playa y podemos imaginarnos que esa persona está con nosotros. Pero de alguna forma debemos entrar en ese proceso de perdonarnos, puesto que es culpa, es una carga que no hace falta llevar y hay que soltar. Y soltársela a Dios, que es quien llevó todas las culpas. Muchas gracias, Avi. Bueno, amigos, colegas, muchas gracias por estar acá en esta tarde, por haber aceptado la invitación en este tiempo. Y muchas gracias a Aarón por su ponencia, el apoyo también como panel inesperado, pero bien hecho, bien realizado por parte de Avi, José Gregorio, en esta tarde. Y tenemos pendiente entonces nuestra conferencia sobre el trabajo del dolor, específicamente con el doctor José Gregorio. Así que le estaremos informando, le estaremos haciendo llegar la presentación de Aarón y las cartillas que nuestro amigo José Gregorio nos hará llegar. Así que vamos a orar para cerrar esta actividad, sin dejar de decirle que estamos a la orden. Desde el Ministerio Novo vamos a mantenernos en contacto, pues este es un tema dentro de muchos temas para el liderazgo que estaremos compartiendo en este año y Dios mediante en los próximos años. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia y una vez más a los que participaron. Asimismo, muchas gracias al psicólogo Aarón Espinosa Jr. por exponerlo, al doctor José Gregorio y a la doctora Avi por ser parte del panel que compartió en esa oportunidad. Asimismo, pues le invito a compartir esta publicación con otros que seguramente están pasando por una situación como la planteada en la misma y este es un recurso de mucha utilidad para ellos. Le invito asimismo a apoyarnos siguiendo nuestras redes. Acá el canal Hecho Nuevo TM, asimismo como en las otras plataformas en las redes sociales. Un abrazo y bendiciones para todos.